¿Te diste cuenta? Ajá. Así que, profesor, claramente podemos decir que el señor Guillermo Lumbreras ha tenido mucha influencia en el Perú hasta ahora. Mira, mira. Entonces, después del lítico, arcaico superior, aparece el formativo. En el formativo encontraremos a la cultura chavín. ¿Te acuerdas que te dije los sacerdotes? Por tanto, te pregunto, en Chavín, ¿gobernarán los militares o gobernarán los sacerdotes? Bueno, profesor, pero que ya lo ha dicho, lo ha comentado, lo ha explicado, ha utilizado el módem para poder hacer una referencia a lo que es un sacerdote, es la representación física de los dioses. Muy bien, sacerdotes. Y por tanto a ese tipo de sociedad se le llama teocracia. Sin embargo, el profesor Guillermo Lumbreras, ¿sabes lo que hizo? El arqueólogo, perdón, Guillermo Lumbreras, lo que hizo para dividir a la historia del Perú fue utilizar un criterio que pocos utilizan. El profesor Guillermo Lumbreras, de formación, es marxista. Y obviamente, como es marxista, utiliza los factores económicos sociales. O sea, el factor económico, la adaptabilidad, los medios que utilizó el hombre para sobrevivir. Por algo le puso lítico. Le puso lítico porque la piedra fue fundamental para la cacería, una actividad económica. Al cazar con la piedra, alimentaba a su banda y su banda podía sobrevivir. Por tanto, es un factor social. La cacería alimenta a tu banda y tu banda puede sobrevivir. Por eso, si te das cuenta, le puso periolítico porque se da cuenta de que el hombre evoluciona a través de los factores económicos y sociales. Tu economía, el dinero que mamá o papá recibe al mes, es lo que hace que tú puedas seguir avanzando. Es un factor económico. Si no, no estuvieses aquí, con mucho respeto, ¿sí o no? Entonces, lo mismo decía Lumbreras. El factor económico y social son fundamentales para comprender el desarrollo de las sociedades. Ahora, vino John Rowe, John Holland Rowe. John Rowe dijo, sorry, Lumbreras, chévere, me gusta tu punto de vista, ser chévere. En verdad es fascinante, pero mira, para mí lo más importante es la cerámica. La cerámica es fundamental, todas las culturas la han utilizado. Y si una cultura no tiene cerámica, es una cultura que no tiene mucho desarrollo, puesto que la cerámica representa su iconografía, el pensamiento artístico, el pensamiento abstracto. Por eso, para mí es importante dividir a las culturas que tienen cerámica y a las culturas que no tienen cerámica. Es por eso que utilizó el término precerámico. ¿Te diste cuenta? Él utiliza mucho la evolución de la cerámica. ¿Te diste cuenta? Si te preguntan en tu examen, ¿quién fue el arqueólogo que dividió entre, ¿no? Horizontes intermedios, utilizando el criterio de la cerámica y su evolución? John Rowe. Si te preguntan quién fue el arqueólogo que dividió al Perú en etapas, planteando los factores económicos sociales, Lumbreras. Si tú me preguntas a mí, ¿con quién está de acuerdo, profesor, usted? Personalmente, yo me identifico mucho con Lumbreras. Sin embargo, por una necesidad académica, te diré que a San Marquitos le encanta y le fascina preguntarte sobre John Rowe. Y es el de que hablaremos también el día de hoy. ¿Ok? Entonces, nos pasamos directamente a las culturas. Todo esto de aquí vamos a explicarlo en el proceso. No te preocupes, no te vayas a enojar. Por ello, tenemos aquí a la cultura chavín, ubicada en Ancash, eso usted lo conoce, ¿no? Ubicada en Ancash, profesor, descubierta por Julio César Tello, el cual afirmaba que su origen era amazónico. Hay que rescatar que también Chavín de Huántar fue un templo muy importante, ubicado para el señor Lumbreras en el formativo, y para el señor Rowe en el horizonte inicial u horizonte temprano. ¿Ok? Ahora, campeón, una consulta. ¿Puedo anotar esto? ¿Eh? Si quieres lo puedes anotar. Es más, deberías anotarlo. Vamos, avídame aquí, ¿sí? Avídame aquí. Vamos a ir aquí. Rowe. Para Rowe, profesor. Sí. Claro. A ver, Rowe. Colocamos aquí, profesor, para Rowe. Chavín está en el horizonte temprano. A ver, aquí, esto hay que anotarlo, ¿ah? Esto hay que anotarlo. Rowe. Y aquí, profesor, para Lumbreras, ¿dónde está ubicado? Para Lumbreras,
Chavín está ubicado en un periodo que él llamó formativo. ¿Por qué, profesor, formativo? No entiendo. Porque para el señor Lumbreras, sí o sí, Chavín es la cultura donde se está formando ya, se está formando la alta cultura peruana. ¿Ok? Lumbreras, Chavín se encuentra en el formativo. Para Rob, horizonte temprano. A esto sí deberías tomarle captura porque no está en tu diapositiva. ¿Vale? Ya sabes, ¿ah? Te preguntan en tu examen, Chavín, según Row, horizonte temprano. Profe, hay una consulta. Yo lo entiendo ya. Hasta ahí lo entiendo, profe. Gracias. Pero ¿por qué horizonte, profe? ¿Qué habla con horizonte? ¿Qué es eso? Ah, sencillo. Horizonte significa cuando una cultura se establece por un gran espacio territorial en el Perú. Mira, vamos a dar aquí. Todo esto que usted ve de rojito en la... ¡Wow! Ahí está. Mira, Chavín estuvo en este... Parece una lengua, ¿cierto? Oh, claro. A ver, escucha. Profesor, una consulta. Yo te pregunto, no se extendió por todo el Perú, pero sí su influencia abarcó un gran espacio territorial. Repito, su influencia abarcó un gran espacio territorial. Cada vez que tú veas una cultura que se expanda por un gran espacio territorial, no por todo el Perú, se va a llamar horizonte. ¿Ok? Repito, cada vez que usted vea una cultura que se expanda por un gran espacio territorial, se llamará horizonte. En pocas palabras, para ti que te gusta utilizar el TikTok, Chavín, si tú quieres saber quién fue el primer influencer en el Perú, por favor, no voy a colocar nombres porque no quiero faltarte el respeto, pero Chavín fue la primera cultura influencer en todo el Perú, de lejos, la primera. Por eso le dicen horizonte temprano o primer horizonte, porque tuvo expansión, influencer, influyó mucho a lo largo y ancho de nuestro territorio. ¿Será la primera? No. No será, perdón, ¿será la única? No. Primera sí es, la única no. Luego viene igual. Y luego vienen los incas. Ah, los incas la rompieron, pues, porque los incas ni siquiera, o sea, no solamente se van a extender por el territorio peruano, sino argentino, boliviano, chileno, ecuatoriano y colombiano. ¿Te diste cuenta? O sea, los incas ya son otro nivel, ya están a otro nivel. Pero los chavines fueron los primeros. Entonces, ¿se entendió qué es un horizonte? Un horizonte es cuando una cultura se expande por un gran espacio territorial. ¿Y por qué Lumbreras le llamó formativo? Porque es el periodo donde se está formando la alta cultura peruana. ¿Ok? Oye, profesor, hasta ahí, vamos ahí, bien ahí, bien ahí. Entonces ya sabemos que también está ubicado. Chavín, ¿con qué vocal comienza? Mira, Chavín, ¿con qué vocal comienza? Profe, comienza con la vocal. A ver, la C no es una vocal, la H tampoco, la A, ya, está ubicado en Ancash. No tienes por qué memorizar, sino ya está, ya. ¿Tú ves Chavín? Ah, Ancash, ahí está. Chavín, vocal, Ancash. Listo. De frente nomás, Ancash. Arequipa, ¿no? Ancash, le digo, Ancash. Sí, Ancash. Porque comienza con A, vocal, y termina en N, pues hijo, Ancash, ya. Así, pero no Ancash, listo. Profesor, una consulta. ¿Qué fue su descubridor? Julio César Tello. Cuando gobernaba el señor Augusto B. Leguía, se descubrió la cultura chavín. Ahora, en la cultura chavín usted tiene algo muy importante, y no voy a entrar en detalles, te voy a ser sincero. Sus dioses eran terroríficos o eran pacíficos. A ver, no sé si tú por ahí recordarás. Estela de Raimondi, un ser macrocéfalo con cabello de serpiente y 2 varas. Un lanzón monolítico, tremendo jaguar con las fauces inmensamente grandes, con los ojos desorbitados, terrorífico. Aguanta una consulta. Jaguar dijo, profe, sí, caimán también. En el obelisco Tello hay 2 caimanes hermafroditas. ¿Caimanes hermafroditas en el obelisco Tello? Sí. ¿Y cabello de serpiente? Sí. ¿Y la estela de Raimondi, cabello de serpiente? Sí. ¿Y el anzón monolítico felino con cabello de serpiente? Sí. Deduce, ¿los dioses de dónde son? Del
De la costa, profesor. Son de la costa, profe. Es serpiente, caimán. Serpiente, caimán, feno, jaguar. No son de la costa, profe. De la selva, profe. Por eso Julio César Tello postuló una tesis bien interesante que hasta ahora se está trabajando. ¿Y sabes tú cuál es? La teoría concreta de Julio César Tello es afirmar que el origen de Chavín tiene un origen amazónico, del oriente amazónico. Entonces, si a ti te preguntan, oye, según Tello, ¿de dónde viene, pues? ¿De dónde viene Chavín? Viene de la selva. No te olvides, profesor, ¿y cuál fue su sustento teórico? Ah, pues sustento teórico, profesor, ¿cuál ha sido? Obviamente, sus dioses. ¿Ok? ¿Acá entienden bien? Amazónico, dioses felinos, tienen origen de la selva, según Julio César Tello. Bueno, profesor, sigamos. Una consulta, espero que hayas tomado apunte. Vamos a ir. Aspectos culturales. Profesor, vamos a hablar de su arquitectura y su escultura. Voy a avanzar someramente rápido, porque quiero hacerte un esquema donde voy a colocar a todas. ¿Ok? O quiero serte sincero, a ver, quiero que tú me digas, ¿cómo te va más cómodo? Tengo dos propuestas. Avanzo mis diapos, poquito a poquito, hasta más o menos las 9, y comienzo haciendo luego un esquema resumen. ¿Te parece? Avanzo mi teoría y luego un esquema resumen, para ya tú te quedas con el esquema. ¿Sí? ¿Te parece así? Apóyame bastante, ya, listo. Ahora, segundo, antes que me digas, profe, no le tomé captura, ya se le está enviando el PDF de este material, así que tranqui, no se preocupen, que el PDF lo van a, ¿ya lo han subido o lo van a subir? No te preocupes. O sea, que este material de acá está bien. Cuando yo te diga, tómale captura, es porque eso no está en el PDF. ¿Ok? Comenzamos, pero todos sigamos. Chavín, ubicado en Ancash, según Rowe, está en el horizonte temprano, ¿sí? Y según Lumberas, en el formativo. 2. Lo descubrió Julio César Tello. Excelente. Profesor, según Julio César Tello, su origen es selva, sierra o Amazonía. Dilo. Según, selva. Bien ahí, ¿no? Selva, ¿no? La selva, profesor, la selva, ¿no? La Amazonía, el oriente. Muy bien. Profesor, sigamos. Una consultita. En lo que respecta, bien ahí, muchacho, bien ahí, señorita, muy bien. En lo que respecta a arquitectura, como te dije, la cultura chavín había desarrollado, a diferencia de Caral, ¿qué? Templos en forma de U, ¿ok? Templos en forma de U, ¿sí? Hay también, acá como mencionó, templos y plazas en forma de U. Aquí aparece el templo nuevo y el templo viejo. En breves vamos a explicar eso porque hay una diapositiva que está muy bonita donde te explicaré. ¿Sí? Ah, son de la U, chale. Bueno, ¿qué puedo hacer, no? Ese es parte del proceso de Chavín. Muy bien. Profesor, destaca el principal templo Chavín de Huántar, que está cerca a qué río. A ver, eso sí es algo importante y pregunta San Marcos, ¿ah? Chavín está ubicada entre dos ríos. También es llamada la Mesopotamia de los Andes. Mira, está entre los ríos Huachexa y el río Moshna. Pero si tú eres un hábil estudiante, te das cuenta que está cerca del río Moshna, principalmente cerca del río Moshna. Eso, por favor, no olvidando, ¿sí? Río Moshna. Te pregunta, ¿el templo de Chavín de Huántar floreció a orillas del valle del río? A orillas del valle del río Moshna. Moshna, muchos dicen Moshna, yo digo Moshna porque es un H. Moshna. Con estilo es Moshna. Muy bien, o Moshna para usted. ¿Ok? Listo. Profesor, ¿a qué domina? Rapidito. Como hemos dicho, son sacerdotes los que dominan, utilizando el terror. Ahora, cuando uno se acuerda de la cultura del Chavín, así seas ingeniero, médico, veterinario, licenciado, arquitecto, lo que hagas con tu vida, que sea el mejor proyecto que tengas en mente, siempre vas a recordar la cultura del Chavín y lo primero que viene a tu mente cuando cierras tus ojitos, viendo los hechiceros, mira, se parecen los luceros, lo primero que vas a recordar son las cabezas clavas. De ley, es lo primero. Pregúntale a mamá, mami, ¿te acuerdas de Chavín? ¿Qué es eso? Chavín de mami. ¿Y tu mamá? Seguro que dice, la cabeza clava. Igual, pregunta a tu tío. Tío, usted es ingeniero, ¿no? Claro, que ingeniero de la uni. Tío, ¿usted ingresado en la uni? Claro. O sea que usted se ha preparado en la academia. Claro. Entonces, ¿te acuerdas? Tío, ¿te acuerdas tú de Chavín? Ayúdame. Chavín, sobrino, me agarraste. Yo sabía. Es típico, ¿no? Ya sabía antes, pero no, me he olvidado. Chavín de las cabezas clavas, ¿no? Claro, o sea, es lo que uno se acuerda, porque es lo más conocido. ¿Y sabes por qué es lo más conocido? Porque Chavín destacó en demasía en la litoescultura.
Quiero también que entiendas eso. Las culturas las culturas destacan siempre en una de las artes en las cuales son especialistas. Te explico, para que me entiendas. Profesor, ¿Chavín tuvo arquitectura? Sí, tú lo estás viendo. ¿Tuvo escultura? Sí. ¿Tuvo agricultura? Sí. ¿Tuvo pesca? Sí. ¿Tuvo comercio? Sí. ¿Tuvo cerámica? Sí. ¿Tuvo orfebrería? ¿Trabajó en oro? ¿Trabajó el oro? Sí. Profe, entonces, ¿pero en cuál de todas esas fue un especialista? En escultura. Es como tú. Tú sabes RV, geometría, matemática, historia, filosofía, en fin. Pero ¿cuál es tu fuerte? ¿Cuál es tu fuerte? De todos esos cursos que tú sabes, más o menos, ¿cuál es tu fuerte? Trigo, por ejemplo, para Carlos. Para mí mi fuerte era letras, pues historia, ¿no? Letras. Educación física, para Sebastián. También le va bien. Entonces, al igual que Chavín, ustedes son como pequeñas culturas. Y en la que más resaltes es la que tú dices, ah, profe, este es mi curso, yo soy un crack aquí, así que aquí me luzco, te dice cuenta. Los chavines también hicieron lo mismo, tuvieron muchas actividades, pero lo que siempre es bueno recordar es que resaltaron, desarrollaron y se pudieron y fueron los más pro en la escultura en piedra. La cabeza clava representaba a seres mitológicos que estaban ubicados en el templo viejo para poder generar terror, ¿sí? Algunos piensan que representan también a las cabezas trofeo que luego veremos de la cultura nazi, pero son seres mitológicos, antropomórficos, con rasgos felinos, que mostraban eso, cierto terror. Terror. ¿Sí? Eran labradas en piedra, diámetro 1 metro con 70 centímetros. En lo que respecta a escultura, también tenemos a Lanzón monolítico, donde está su principal dios, el dios Jaguar. También tenemos aquí a la Estela Raimondi, donde aparece por primera vez el dios más importante del mundo andino. ¿Quién fue el dios más importante del mundo andino? El dios más importante del mundo andino fue acaso el Inti. No, claro, bien, 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 así se hace. Huiracocha, esa es la actitud. Huiracocha fue el dios más importante, el dios de las varas, el dios de los báculos. Aquí vemos a Huiracocha, pero con dos mazorcas de maíz, ¿cierto? Uno para aquí y otro para aquí. ¿Ok? Sigamos. El profesor Estela Raimondi recuerda que fue descubierta por Doroteo Espinosa. Sin embargo, Antonio Raimondi fue el que lo trajo a Lima, más o menos en los años 80, ¿no? Siglo XIX, finales del siglo XIX. Y claro, justo cuando se estaba desarrollando esta investigación, es algo curioso, ¿no? Porque quien descubrió esta estela de Raimondi la utilizó como mesa. Doroteo Espinosa fue quien buscó una piedra para utilizarla como mesa en su casa, la llevó, la colocó en su casa y por mucho tiempo siempre fue una mesa. Cuando Antonio Raimondi viaja a Ancash, a Huaraz, entonces lo recibe Doroteo Espinosa y dice, ¡ay, qué bonita mesa! Y luego revisa por abajo y dice, aguanta, tu mesa tiene hueco, creo, ¿no? No, 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 está que no tiene ciertas grietas, ¿no? No, así es, pero no te preocupes. Ah, sí, a ver, y la voltearon y Antonio Raimondi se quedó así. Y claro, dijo, ¿qué fue? ¿Qué tenés mesa, hermano? Esto es otra cosa. ¿Y qué fue? Y claro, los estudios demostraron que pertenece a la cultura chavín. Entonces, por eso es que se llama Estela de Raimondi. ¿Ok? Si no, se llamaría Estela de Timoteo, ¿no? O perdón, Doroteo, ¿no? Espinosa. Bueno, sigamos. Se aprecia el predominio de figuras zoomorfas, o sea, figuras de animales, ¿no? De animales, como felinos aquí. Sobre todo felinos, ¿sí? Aquí tenemos el obelisco Tello donde hay un gran caimán, ¿no? El gran caimán. Representa un gran caimán. Y algunos motivos como el ají, maní, yuca, ¿no? Está ubicado esto en el Templo Nuevo. Wow, profe, o sea que siguió desarrollando mucho estas estelas. Estela es una piedra inmensa en un solo bloque tallada. Estas estelas, en verdad, demuestran mucha habilidad por parte de los chavines para esculpir, ¿no? A sus dioses. También está la estela de Yauya, por ejemplo, ¿no? Donde se evidencia un ser ictioforme. ¿Qué? ¿Qué es ictioforme? Ictio, pues, con forma de pez. Ah, ya. Ictioforme. Ah, mira, a ver, profesor, ¿cómo está? Aquí están, mira, las aletas. Ah, pero tiene razón. Oye, profe, pero, a ver, este parece un ojo, ojo, sí. Esto parece sus narinas, ¿no? La nariz, sus narinas. Aquí están los colmillos. Ah, mira, acá hay una cara, por ejemplo, te das cuenta, ¿no? Una carita, ¿no? Pero a la vez también ves aquí ojos.
Aguanta. Y estos ojos que, oh, parecen pies. Y luego ves aquí un felino que está abajo. Y aquí están sus, ¿no? Sus patitas, como se dice. O sea, la iconografía chavín es tan lúdica, en verdad es tan buena y tan interesante, que se dice que ellos para esculpir bebían hoja de coca, no, San Pedro. Consumían bebidas alucinógenas para poder inspirarse en realizar, pues, una visión distorsionada de sus dioses. Tiene sentido, ¿sí? Muy bien. Cerámica. En lo que respecta a cerámica, la cultura chavín, no te olvides de estos rasgos que son importantes. Resaltó mucho la monocromía. La monocromía. Monocromía. Negro y gris. ¿Ok? Profe, si es monocromía, ¿por qué negro y gris? No, pues hijo, o sea, en una cerámica, o el negro, o en otra cerámica, el gris. Profe, entendía. Pensé que dices monócromo, me pone dos colores, pues, profe. No, no, no. O sea, o bien negro, o bien gris, o bien marrón. Un solo color. Base plana, claro, para que no se tambalee. Hace estribo, esta es la cita, ¿no? Como ves aquí, mira, acá está el lazo, y ahí está el estribo. El estribo, ¿por dónde agarrarlo, no? Y el gollete es esto. Este de aquí, esto que ves aquí, este gollete. Esto se llama gollete. Gollete. Entonces tiene una asa estribo con gollete. ¿Ok? ¿Y cómo hacían ello? Aquí está pues la preparación. Esta era con arcilla. Primero se hace la base, ¿cierto? Después de la base, profesor, colocabas la tapita. Profesor, luego colocabas el segundo que era el asa estribo. Y por último el gollete. Ahora, claro, ¿cuál fue la intención de hacer una cerámica? Es la pregunta de los estudiantes, ¿no? Profe, ¿por qué se hace una cerámica? ¿Para qué? ¿Qué utilidad tiene? Bueno, cuando usted tiene sed, mira, hay dos tipos de cerámica, le voy a ser bien sincero. Existen dos tipos de cerámica, la cerámica utilitaria y la cerámica ceremonial. ¿Ok? Repito, existen dos tipos de cerámica, apuntas, hay cosas que no voy a escribir aquí, apunta. Dos tipos de cerámica, ceremonial y utilitaria. La ceremonial es en casos muy importantes, como por ejemplo rendir culto a tus dioses. Y obviamente que la utilitaria era lo que utilizaba el pueblo para su uso cotidiano. Para que me entiendas, sería algo así. Cuando tu mami o tu papi tienen un evento muy bonito en su casa, dime, ¿utilizan vaso de plástico o utilizan sus copas y sus lindos vasitos? Dime, o sea, con mucho respeto. No, pero profe, o sea, discúlpame, ¿no? Y cuando tus amigos iban a hacer el conciencia a tu casa, ¿te acuerdas? Y, mami, ya ven mis amigos, ya agarra el vaso de plástico, sirve de agua ahí, ¿no? ¿Y por qué? ¿Se rompe mi vaso? ¿Qué acaso me van a pagar tus amigos? No me van a pagar. Ni siquiera te pagan a ti que te den, me ha dicho, ¿no? ¿Te acuerdas, no? Vaso de plástico, o sea, ¿no? ¿Está bien? Entonces, no. O que van a sacar copas porque tu amigo ha venido. No, pues, profe, te diste cuenta, o sea, utilitario. Porque tienes razón. Utilitario porque el vaso lo utilizas a cada rato, porque es un vaso. En cambio, el otro es un recipiente especial, ¿no? Una copa para el vino especial. Lo mismo es aquí, pues, ¿no? En los templos usted va a encontrar ese tipo de cerámica, que era muy importante, ¿no? Para guardar granos de maíz, para colocar la chicha de jora. Muy importante, son estas las cerámicas de tipo ceremonial. ¿Ok? Por eso acá dice, huacos utilitarios, huacos que usan todos los días. No, 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 no. Dice huacos ceremoniales. Aposí, pues, aposí. Muy bien, pasamos a lo siguiente. Orfebrería. En lo que respecta a orfebrería, trabajaron muy bien el oro. El oro, por si acaso, no el oro, ¿no? El oro. Aquí tenemos, por ejemplo, a un dios. A ver, ¿quién se da cuenta? ¿Qué dios será? ¿El dios felino, el dios serpiente o el dios caimán? O el dios cóndor también puede ser. Jaguar, ese no. Claro, mi profe, el jaguar. Y ha visto que abajo aparece una serpiente, ese no. Caramba, el profesor tiene toda la razón. Correcto, tiene razón. Esto se encontró en Chongoyate, ¿no? El dios jaguar. Eso ocurrió en Chongoyate. Muy bien, campeón. En lo que respecta a arquitectura, como te dije, cuando usted se va a Chavín, en Chavín la arquitectura consta de dos elementos, piedra y adobe. Piedra es la base y el adobe es el recubrimiento. ¿Ok? Los que iban a Chavín, ¿no? ¿Iban para qué? Para obtener conocimiento. Yo te dije que Chavín eran sacerdotes, ¿no? Así como que aquí están los sacerdotes. No, aquí estaban los sacerdotes, decían, ¿ustedes quiénes son? ¿De dónde vienen? Y decían, bueno, nosotros venimos desde el norte de este territorio y venimos aquí a entregarle ofrendas a su Dios. Por favor, recíbanos, no sea malito. Ya, pero ¿qué tipo de ofrendas?
hemos traído los principales productos que tenemos en la costa norte del Perú. Hemos traído también frijol, por ahí algunas que otros frutos, y también carne y peces y muchos mariscos. Muy bien, ya, aquí, colócalo aquí en el templo. ¿Y para quién? Para que mi Dios se satisfaga con ello, pues. Ah, ya, ok, listo. Una vez que estos tributantes, porque traían tributos, ¿no?, entregaban al sacerdote, representante del Dios. Obviamente él te decía, estos tributos son del agrado de nuestro Dios. En realidad era el agrado de él, pues, porque él se iba a comer la comida, porque esa comida que ingresaba al templo, admítelo, sacerdote de Chavín, era para que tú te lo comas. Por eso, claro, es cierto, ¿no? Le decía tributo, ¿no? Tributo. Tributo es para ti, pues, sacerdote. Bueno, después de todo ese show, el sacerdote le decía, muy bien, has entregado el tributo, así que te vamos a dar por lo que has venido. ¿Qué? ¿Por qué he venido? Conocimiento. ¿Y qué le daba? ¿Conocimiento en qué? Conocimiento agrícola, ¿sí? Porque supuestamente estos sacerdotes habían sido iluminados por los dioses. Y como los dioses lo habían iluminado a estos sacerdotes de Chavil, profesor, obviamente ellos van a dar el conocimiento. Y de esa manera, profesor, este poblador llegará a su casita diciendo, oye, me han dado conocimiento a nivel Dios. Bacán. Sin embargo, campeón, aquí hay un problemita. Sí, claro, hay un problemita. Que el sacerdote no era tan bueno que digamos. El sacerdote lo que hacía era que a este tributante lo enviaba por acá. ¿Qué es esto? Esto de aquí es el templo viejo. Y aquí está el lanzón monolítico. Él, para que pueda tener un contacto y pueda ver a sus dioses, porque en serio, Chavín mostraba a sus dioses, ¿sí? Pero para ello los hacía beber ¿qué? Un alucinógeno muy fuerte, hecho en este caso, el cactus San Pedro. Y claro, con alucinógeno encima, sientes que todo se mueve. Cuando ingresaba y veía el lanzón monolítico decía, oh, eso se mueve. Y encima era las 2 de la mañana. Y encima distorsionaban sus oídos. O sea, una ceremonia muy minuciosa para distorsionar los 5 sentidos de este tributante. Cuando ingresaba decía, oh, está vivo, se mueve, yo lo he visto, se mueve. Cuando salía como que medio, como tú dices coloquialmente, psicoseado. Decía, se mueve, existe. Y se iba a su pueblo y decía, yo he visto el Dios de Chavín, sí existe, es verdad, yo lo toqué, yo lo escuché, ¿sí? En serio. Y aunque no lo creas, ellos manipularon por 1000 años hacia los pobladores. Oye, profe, ¿cómo que lo escuchaban? ¿Usted puede escuchar a un Dios? Sí. ¿Sabe lo que hicieron los chavines? Aquí en el templo nuevo hay templo viejo, este es el templo viejo, ya aquí voy a colocar aquí, este es el templo viejo. En el templo viejo hay 4 canales o canaletas de aire. Las canaletas de aire ingresan y dan un sonido medio extraño. Yo sé que es medio patético para ti o infantil, pero para que me entiendas, hasta tú lo puedes hacer en tu casa. Observa. Haz esto. Agarra tus manitas y haz así. Haz así. Vas a escuchar esto. Ah, mira, si quieres, mira. No está tu cámara encendida, así que no tengas roche. Haz esto, mira. Vas a escuchar. Ya. ¿Qué sonido dice? ¿No es un jaguar? ¿No es un jaguar? Oh, profe, tienes razón, ¿no? Ya, pues, imagínate como el alucinógeno. O sea, ¡pum!, ¿no? O sea, claro que tú sabes que ese sonido es el sonido de tu sangre, ¿no? Obviamente, tú sabes eso, ¿no? Por tutoriales que has visto en internet. Pero, obvio que el que estaba ahí no conocía. Oye, para darte cuenta de este pequeño detalle, tienes que tener conocimiento. Ese era el sacerdote de Chavín. No era un tipo vago que estaba esperando que le caiga la comida del cielo, tampoco. El sacerdote Chavín era un tipo que tenía conocimientos especializados en agricultura, en hidráulica, en ingeniería. El tipo era un pro, pero utilizó su conocimiento para manipular a los demás. ¿Ok? Wow, profe, claro, por eso es un gran. Porque cuando yo digo sacerdote, no es a pensar que tiene su túnica y todo ello. No. Es el gran sacerdote Chavín. Y por ende, es un tipo muy sofisticado. ¿Vale? Hasta aquí se entendió entonces esta parte de los sacerdotes Chavín, utilizando sus conocimientos a nivel Dios. Profesor, dominaron al pueblo, te diste cuenta, ¿cierto? Utilizando el terror. El terror. Oye, el terror siempre ha sido un caso muy excepcional en la historia del Perú. Y también en tu casa, ¿cierto? Cuando tú tenías 3 años, mamá, ¿qué métodos utilizaba mamá para que tú le hagas caso? El terror, ¿te acuerdas?
mamá te decía, come, o si no te apago la luz. Y te acuerdas que tú eres chiquito y decías, y ya, come, come, te apago. El cuco, ¿sí o no, Cristian? Dime, mamá tenía el WhatsApp del cuco. O sea, ahora que eres racional, te pregunto, llamo al cuco, ¿tu mami tiene el WhatsApp del cuco? ¿Conoce al cuco? ¿El cuco es su amigo? Si él es el cuco, ¿qué? O cuco capaz es el papá era el cuco, ¿no? ¿Quién? No, o el loco, llamo al loco. ¿Qué? Mamá llamando al loco, pero el loco no te va a hacer caso, el loco. ¿Te acuerdas? ¿Te acuerdas? Y algo que nunca fallaba, el terror. Ojo, mamá no utilizaba el golpe todavía. Eso lo voy a utilizar cuando ya tenía más edad. Tenías 2, 3 añitos. Te portabas mal en la calle. Otra vez, igual que Chavina, el terror, escucha. Y sin utilizar el alucinógeno, mamá va a decir esto. Te portabas mal ahí, haciendo colita. Señor, llévate a mi hijo. ¿Te acuerdas o no? ¿Te acuerdas? ¿Te ha pasado o te ha pasado? Señor, llévate a mi hijo. Y había señores que se prestaban para ellos, ¿te acuerdas? Ya, te llevo, ya, y te agarraban, ¿te acuerdas? Y tú como que te pones una cara de serio por eso, ¿te acuerdas, no? Cerro, ¿no? Entonces, te diste cuenta, han utilizado el terror contigo. Así te han hecho que hagas caso. Si una ceñito o una mamita que está en la clase, ceñito, con mucho respeto, no se va a enojar, ¿no? Pero son mecanismos que se utilizaban, ¿no? De pequeñito. Ya cuando cumpliste 5 años, ¡pah! ¿No? Un chanclazo y se acabó todo. ¿No? Porque ya, obviamente, tú tienes un desarrollo diferente, ¿no? Ya no te vas a creer la idea del cuco del loco ni decisión yo te vi. Ahora, cada vez que mamá te dice, no, te dirá ello, tú vas a responder de otra manera. Pues no. Entonces, profesor, espero haber sido muy didáctico con el tema de la teocracia y que entiendas que el terror ha sido utilizado por las sociedades primigenias en nuestra historia del Perú y que mamá a veces también ha utilizado. Y que seguro cuando algún día seas padre o madre, mucho después de este periodo, seguro que también lo vas a utilizar. Es un clásico. Ha sido heredado por generaciones. Desde Chavín llegó hasta el día de hoy. Es, hijos, es algo que Chavín nos ha heredado, ¿no? Y hoy día lo hemos utilizado. Bueno, profesor, entonces aquí tenemos los templos que son importantes. Recuerda, tributos, conocimientos. Te doy tributos, dame conocimientos. Aquí está el templo nuevo, aquí está el templo viejo. Aquí está el lanzón monolítico. ¿Eh? A ver, pregunta, examen, misión. ¿Dónde se encuentra el lanzón monolítico, el dios Jaguar, el dios felino? ¿En el templo nuevo o en el templo viejo? Dilo. ¿En el nuevo o en el viejo? En el viejo. En el viejo. En el viejo. ¿Ok? Muy bien. Profesor, aquí tenemos también la plaza circular, aquí, plaza circular, tenemos la plaza rectangular en forma de U, tenemos los canales de agua, excelente, muy bien, templo viejo, bien por ahí, los chicos que están contestando en el chat, correcto. Canales de agua para poder, ¿no? Conectar a todo el templo, ¿no? Porque el templo eran como pequeñas cañerías, lo que tú llamas cañerías en esa época eran canales de agua, galerías interiores, en fin. Muy bien, profesor, entonces esto fue la cultura chavín. Ojo, no he mencionado, pero se deduce. ¿Tuvieron agricultura? Sí. ¿Construyeron grandes canales? Sí. ¿Tuvieron comercio? También. ¿Ganadería? Mucho. La ganadería, por ejemplo, de camellos, correcto. Pero principalmente destacaron en ¿qué? En la litoescultura. O sea, escultura en piedra. Prueba de ello, cabeza clava, lanzón monolítico, estela de Raimondi, estela de Yauya y el obelisco de. ¿Ok? Sigamos. Después de Chavín, o cuando aún Chavín existía, pero Chavín ya estaba cayendo. Pues es que las mentiras, a ver, obelisco Tello, claro, el obelisco Tello. Acá está el obelisco Tello. Acá está el obelisco Tello. Dijo una consulta, aquí está, pues, 2,5 metros, dijo, ¿no? Profesor, una consulta. ¿Una mentira te dura mucho tiempo? Bueno, profe, a mí una mentira, por ejemplo, yo que he mentido a veces, y es normal, todos los seres humanos lo hemos hecho alguna vez, ¿no? Una mentira piadosa, como dice, te dura 2 o 3 días, ¿no? Dura para siempre. Ya, pues, Chavín estaba mintiendo. Y su mentira le duró nada más 1000 años. Nada más, 1000 años. O sea, esa mentira, pero es una mentira muy bien estructurada como la de Chavín, duró 1000 años. Pero bueno, la mentira se acabó, pues. ¿Y por qué se acabó? Porque los pueblos que iban a Chavín, ¿no? Pues voy a colocar así un ejemplo, ¿sí? Voy a rayar un poquito el dibujo. Este es Chavín de Huanta, ¿ok? Chavín de Huanta. Entonces, yo te pregunto, venían pueblos del norte, venían pueblos del oeste, del este, del sur del Perú, ¿ok?
Ya, ellos entregaban tributos y a cambio le daban conocimientos. Y luego se iban, ¿cierto? A sus lugares de origen, ¿ok? Claro que se iban diciendo que sí, yo he visto el video de Chavín, que sí, Chavín, soy Chavín Lover, ¿no? Se convirtieron en Chavín Lover y hacían tendencia a Chavín, ¿ok? Listo, hasta ahí todo bien. Pero yo te pregunto, ¿estos pueblos cuando regresen van a aplicar los conocimientos que la cultura Chavín le han enseñado, sí o no? ¿Sí o no? Sí, profesor, claro, pues claro, van a aplicar sus conocimientos. Es como cuando tú te vas al cole, entonces tú en tu casa aplicas los conocimientos que en el cole te han enseñado, ¿cierto? Y si no, investigas. Muy bien, pero te pregunto, pasarán los años y en cada región del Perú se van a establecer nuevas sociedades y perfeccionarán los conocimientos de Chavín. Es como tú con el cole. Tú vas al cole. ¿Te vas a quedar para siempre en el cole? ¿Repetirás de año siempre? No. Incluso así repitas de año, no siempre te vas a quedar en el colegio. Vas a tener que evolucionar. Y te irás del cole. Y formarás tu propia cultura, tu casa, tu familia, lo que sea, con tu trabajo. Claro, vas a evolucionar. Las sociedades evolucionan, no se estancan en el tiempo. Y si se estancan, obviamente se extinguen. Y a Chavín le pasó eso. Chavín controló la sociedad con el terror. Te pregunto, con el miedo, con sus dioses. ¿La gente le tiene miedo a los dioses? Sí. Pero hay momentos donde la gente va a cuestionar mucho, ¿no? Por ejemplo, llovía y había un fenómeno de niños y huaicos, venían huaicos, destrozaban todo Chavín. ¡Ay! ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué, mi Dios? ¿Por qué tu Dios, mi Dios, nuestro Dios nos ha castigado? No, lo que pasa es que no ha tributado. ¡Oh, yo sí he tributado! Más bien, ella no ha tributado por su culpa. Es por su culpa después. Pero sí es por su culpa que le caiga ahí el huaico, no a mi casa. Tienes razón, ¿no? Entonces, oye, tu Dios, no será, tu Dios está pasando la raya. Comienzan a cuestionar a su Dios y genera muchas discrepancias. Entonces muchos dejan y abandonan Chavín. Aparte, es que lo que pasa es que ocurrió un fenómeno del niño bien fuerte. Y aparte de eso, también las regiones comenzaron a desarrollarse. Algunos se fueron a la costa, Paracas. Se fueron a Paracas. Y yo te pregunto, cuando vayan algunos a Paracas, ¿se darán cuenta de que solo los sacerdotes deben dominar? ¿O deben utilizar a los militares? ¿Qué dices tú? ¿Un sacerdote necesariamente tiene que ser utilizado o también un sacerdote o un militar? Un militar. Porque si el pueblo no entiende las buenas como dioses, con amenazas de los dioses, entenderá las malas. Ahora entiendes por qué a los 6 años, cuando mamá te decía, oh, llamo al cuco, tú decías, llámalo. Oh, llamo al loco, llámalo. A ver si te hace caso. Señor, llévate a mi hijo. ¿Me tocas? Te denuncio, señora. Y a ti, mamá, también te denuncio, porque me estás dejando. Eres más contestatario. Entonces, mamá, ¿qué agarra? ¿Qué dice mamá? Agarra un chanclazo, profetas fierros, no. Un chanclazo y ¡pua! ¿No? ¿Aplica? Calma. Ubícame. Entonces, ¿cómo se llama al uso del chanclazo en esta época? Teocracia militar. Y tenemos con ustedes, profesor, a la cultura Paracas, que desarrolló una teocracia militar, es decir, quienes gobiernan son sacerdotes y militares. ¿Ok? Hasta aquí, ¿todo claro? Después de Chavín, Paracas, teocracia militar, porque se entendió y se aprendió de que no solamente lo religioso somete al pueblo. Ubicación, profesor, Paracas está ubicado en la zona de Ica. Es importante eso, en el Cerro Colorado. ¿Sí? No hay que olvidar también que Paracas se desarrolló en 2 fases. Se le conoce como Paracas Cavernas y Paracas Necrópolis. Antes de ello, Paracas fue descubierto nuevamente por Julio César Tello. Sí, el mismo que decía que Chavín tenía origen amazónico. Profesor, ¿qué más? Se llamó Paracas Cavernas por la forma de entierro. ¿Te acuerdas que tiene forma de entierro de copa invertida? ¿Sí? Y estas cámaras de forma de copa invertida, profesor, tenían fardos funerarios. ¿Qué es un fardo funerario? ¿Alguna vez has comido un tamal? Claro, pero es un tamal que es así de grande, así grandote, un tamalón, y luego lo vas abriendo y lo vas abriendo y lo vas abriendo y chiquitito el tamal. No, le colocó un montón, pues no sé cómo se llama, bijao, creo que se llama esa hojita para hacer el tamal. Le han colocado más de 50 capas. Tú ves tu tamalito chiquitito, parece pues un pequeño suspiro de un suspirito, ¿no? Así. Lo mismo, es un conjunto de capas que cubren al muerto, ¿ok? Ese es un fardo funerario, conjunto de capas que cubren al muerto. Las capas que están al interior del muerto son más finas,
tienen mayor acabado. Y las capas que van cubriendo después, como una cebolla, ¿no? Las capas que vienen después son más toscas, ¿no? Menos finas. ¿Ok? La profundidad de los entierros, antes que alguien me diga, profe, ¿cuánto mide? 8 metros. ¿Sí? 8 metros. 8 metros. Ajá, 8 metros. Aproximadamente, ¿sí? De profundidad. Profesor, entonces por esta forma le llamaron cavernas. Ahora, ¿cuál era la cerámica de Paracas Cavernas? Es la primera etapa de la cultura Paracas. La etapa cavernas, profesor, tiene una cerámica muy importante, que es polícroma y postcocción. Eso es para mí fundamental. Polícroma y postcocción. También tiene forma de animales, ¿no? Aquí hay animales, se dibujan animales. Por ejemplo, aquí está el felino volador, ¿no? Este es el felino volador. Ve sus dientecitos, dientecitos. Aquí ve su, parece un michi, ¿no? Pero no es un michi. Aquí está sus fauces, ahí está. Es un felino volador, si te das cuenta. ¿No? Muy bien, acá también, ¿no? Rasgo de un mono, este es un monito, el mono. Profe, el mono es de la selva, y dale, profe, con la selva. Claro, que ya te dije, origen amazónico, está bien. Sigamos. Profesor, es polícromo y postcocción. ¿Qué entiendes por postcocción? ¿Se decora antes o después de haberla metido al horno? Postcocción. Después. A ver, dame un ejemplo de postcocción. A ver, profesor, cuando hago una torta. Cuando tú haces una torta, la base la colocas al horno, con el bromato se infla, y después de haberla colocado al horno, ¿no? Tu tortita, lo vas a decorar. ¿Cierto o no es cierto? Cuando haces cupcakes, no sé si has hecho alguna vez cupcake. ¿Has hecho cupcake alguna vez o cupcakes? Claro, primero al horno, luego lo sacas, quema, y de ahí lo decoras con chantilly, grajeas, lo que quieras. ¿Cierto? Ah, eso es postcocción. Decorar después de haberla, ¿no?, colocado al horno. Entonces, eso es polícroma y, obviamente, postcocción. También se le conoce la postcocción como pintura en frío. O sea, se pinta cuando la cerámica ya está frío. Después de colocar al horno, se enfría y ahí la pintas. Pintura en frío. Ok, perfecto. Sigamos. Después tenemos a Paracas Necrópolis, ¿no? Paracas Necrópolis es la segunda fase de Paracas Cavernas. Este tema de aquí es muy controvertido porque Paracas Necrópolis es también conocido como la cultura Topará. Hoy en día hay mucho debate acerca si Paracas Necrópolis realmente debería ser considerada una etapa de Paracas, porque hay muchas diferenciaciones. Primero, por la forma de entierro. Ojo, Paracas Necrópolis, o hasta ahora se sigue manteniendo en Paracas Necrópolis, no espero que esto cambie después, ¿no? Paracas Necrópolis, el profesor fue dividida así por Julio Certero, por su forma de entierro. Cuando usted ingresó aquí, encontró un montón de fardos funerarios. Ya hemos explicado que es un fardo. Un montón de fardos funerarios en tumbas rectangulares. Y él se dio cuenta de que esas tumbas rectangulares solo había seres de una jerarquía mayor, por lo tanto clase dominante. Vio que había tantos fardos que dijo, esta es una ciudad de los muertos. Por eso, necro es muerto, polis es ciudad. Entonces, ciudad de los muertos. Esta fase de Paracas, que se diferencia mucho de Paracas Cavernas, los entierros están muy acumulados en tumbas rectangulares, ya poca profundidad, solamente 1 o a 2 metros. Claro, claro, sí están envueltos, como dije, son fardos funerarios. Y estos entierros demuestran pues la jerarquía de los mismos. ¿Ok? Sí, 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 claro, de hecho, créeme. Aunque la arena, que es obviamente, ¿cómo decir? El ambiente árido hace que el cuerpo del difunto se preserve en muy buen estado. Recuerda que entra en un estado de putrefacción cuando hay humedad. Pero como es un arenal, como es un desierto, como que el estado se conserva, el estado del cuerpo es muy bien conservado. Preparaciones craneanas. Práctica quirúrgica realizada por los Paracas, cuya finalidad se encuentra aún en estudio. Aunque algunos estudios han revelado, claro está, que eran prácticas medicinales para curar algunas cefaleas o algunas fracturas en el cráneo, o simplemente porque tenías un dolor muy intenso, pero muy intenso, llamado cefalea, como te decía, y que ellos pensaban que eran demonios o espíritus que te estaban hincando. Es como cuando tú dices, ah, mamá, me hinca, ah, me duele, o tu estómago, ah, mamá, me duele, como que se me está hincando, me duele. Ah. Entonces decían, tranquilo. Lo que pasa es que seguro tienes ahí algo ocurrido, ¿no? Un ser maligno, un espíritu maligno, malo, ha ingresado a tu cuerpo. Pero tranquilo, ¿qué vas a hacer? Ah, tranquilo, duérmete. Lo dormían con hoja de coca. Y agarraban y perforaban su cráneo, ¿no? Abrían, ¿no?, una especie de ventanita y el espíritu humano salía a través de un rito, ¿no? Porque el chamán era el médico. Salía el espíritu malo y luego
lo tapaban, ¿no? Le colocaban placa de oro o una placa de calabaza. Si eras rico, obviamente una placa de oro. Pero si eras del pueblo, una placa de calabaza. Profe, ¿no se pudre? No se pudre. Solo hasta que cauterice, ya después el hueso se regenera, poquito a poquito. Y, profe, en serio. Bueno. Entiendo. Profe, y de esta práctica, ¿cuántos salían? De cada 10 intervenciones, 6 vivían y 4 morían. O sea, había un 60% de probabilidades que vivas. A nada, ¿no? Pienso yo que es algo importante. Sigamos. En el aspecto cultural, como no, hablar de la textilería, ¿cierto? Y las deformaciones craneanas. Las deformaciones craneanas, mi estimado campeona, tienen una clara diferenciación social, ¿sí? Alargarte el cráneo para diferenciarte, socialmente del resto, ¿no? Claro, tienen cabeza de huevo o cabeza de palto, así se decía en la zona, ¿no? Cabeza de palto, como una palta, ¿no? Algo así. Profesor, ¿y cuál fue la intención de esto? De formarse el cráneo para diferenciarse jerárquicamente, diferenciarse del resto. No solo querían que, oye, que sepan quién es el que mandaba, ellos querían que vean quiénes sean los que mandaban, ¿ok? ¿Quiénes sean? Querían que vean. ¿Y cómo se observa? Deformándose el cráneo. Pobres niños, a partir de los 5 años los sometían a este modelado del cráneo. Claro, porque a los, 3, 4 años aún pues el cráneo no está completamente pues conformado. Pobrecito. Muy bien. Y profesor, en lo que respecta a textilería, vemos aquí que es muy intenso el color rojito, que se obtenía por la cochinilla, pues, de la sierra. La cochinilla de la sierra que era traído por los Huarpa hasta Paracas era muy intensa. El color es vivo, es un rojo vivo que hasta incluso hoy en día en la zona de Chincheros utilizan como pintalabio. O sea, mientras tú aquí en Lima utilizas pues un pintalabio, ¿no? Sison, Medicaid, no sé lo que utilices. Bueno, allá en la sierra, algunos utilizan, por ejemplo, de manera natural, la sangre de la cochinilla y se pintan los labios. Hay un video que se hizo viral el año pasado, ¿no? Sobre eso. Profesor, el color rojo siempre fue prominente en la cultura Paracas, el color es muy vivo. Claro, en Cusco, Chincheros, mi estimada Alessandra. Y correcto, Shara. Profesor, ¿y Victoria de la Jara qué hizo? Claro, sí, no tiene nada, no tiene alguna infección, por ahí no se ha descubierto nada. Victoria de la Jara, yo voy a colocar el video después, en la próxima semana, ojalá que me den. Victoria de la Jara, campeón, para avanzar rapidito y hacer el esquema que te digo, Victoria de la Jara va a interpretar que estas figuras que tú ves aquí posiblemente eran una escritura. Él dijo, no, esto aquí, mira, cada ser mitológico que ves ahí, probablemente es una letra. No sé por qué me late chocolate. Es una letra. Sí, y aquí hay un abecedario. Yo lo voy a descifrar. ¿Y sabes cómo le llamó? ¿Sabes cómo le llamó Victoria de la Jara? Le llamó tocapus. Él dijo, Paracas tiene una especie de escritura llamada los tocapus. Si a ti te dicen en tu examen, en tus tareas, en fin, postuló que los tocapus, apunta esto, postuló que los tocapus era una forma de escritura en la cultura Paracas. Tocapus, ¿sí? Una posible escritura en los tejidos de Paracas que ella llamó tocapus. Tocapus, ¿ok? Tocapus. Apunta eso, tocapus. Tocapus. Muy bien. Después de Paracas, ya pasamos a otro periodo. Y este periodo es más intenso que el otro. ¿Cómo se llama, profesor? Según John Rowe, aquí seguimos, profesor, a ver, según John Rowe, la cultura nazca, se expandió por todo el Perú. A ver, ¿tú ves Paracas? No, la cultura nazca no se extendió por todo el Perú. Está chiquitito nomás ahí, por Rica. Y eso llegó al norte un poquito, hasta la zona de Chilca, y al sur se llegó hasta Arequipa. Para Rowe está ubicado en el intermedio temprano. No olvides eso. ¿Qué es intermedio temprano? Después de un horizonte, siempre después de un horizonte, llega la etapa donde aparecen culturas en diversas regiones. Intermedio temprano. Después de un horizonte, ¿no? Surgen culturas que se desarrollan en regiones. Por ejemplo, Nazca. Y eso que no es la única. Acá está Mochica, ahorita vamos a hablar de Mochica. ¿Y por qué no? Acá está Tiahuanaco. Entonces, no te olvides, ¿ah? Para el señor Rowe, este periodo es intermedio temprano. Profesor, ¿qué más? ¿Y para lumbreras? Ajá. Para lumbreras, Luneva dijo, no. Esto aquí
se llama el desarrollo regional. O sea, se van a desarrollar en las regiones culturas. ¿Cómo cuáles? Nazca. Pero ahí te voy spoileando que también más Mochica y Tiahuanaco. O sea que en este periodo vamos a encontrar a Nazca, Mochica y Tiahuanaco, que Rowe llamó intermedio temprano y Lumberas desarrollo regional. ¿Hasta aquí me entendiste? Toma nota de esto, por favor, que es importante, te van a preguntar algún día. Profesor, confirma. Todo claro, confirma. Ubicación. Esto se encontró en los valles de Acarí y Pisco, en el Río Grande, en Ica. ¿Sí? Principalmente en el Valle del Río Grande. Tuvo centros muy importantes, como Estaquería, Tomaluz, también está Tambo Viejo también, pero su centro más importante, aparte de Estaquería, Tomaluz o Tambo Viejo, es Cahuachi. Cahuachi es su centro principal. Profe, un ejemplito. Dime, ¿quién es más importante? ¿Madre de Dios o Lima para el Perú? ¿Madre de Dios o Lima? ¿Cuál es más importante para el Perú? Lima, profe, porque es su centro principal, su capital, centro administrativo. Aquí está el Palacio Gobierno, todo ello. Correcto, muy bien, campeón, te estás colocando en tu chat. Y aquí también. Lo que es Lima para el Perú, Cahuachi lo es para Nazca. No te olvides eso, ¿eh? Cahuachi es principal ciudad de Nazca. Sigamos. A diferencia de otras culturas, Nazca fue descubierta por Max Uhle. Lo máximo, esa señora. Max Uhle. Max Uhle. ¿Ok? Max Uhle descubrió Nazca en el año 1901. Max Uhle, ¿sí? Max Uhle consideró que Nazca era una cultura llamada protoproceso, ¿no? Le llamamos protocultura. ¿Por qué protocultura? Porque los Nazca, sí o sí, los Nazca, van a dar origen luego a otras, como cuáles. La cultura chincha, que veremos más adelante. ¿Ok? No te olvides, para el señor Max Uhle, Nazca es una protocultura que va a dar origen a otra. ¿Que será cuál? Será la cultura chincha. Más adelante vamos a ver ello. Así que no te olvides, toma en cuenta. Hasta aquí pasamos, ¿ya? Porque el tiempo no quiero que el tiempo me gane el día. Rowe, Lumbreras, está ahí clarísimo, intermedio temprano, primer desarrollo regional. Pasemos directamente a hablar de algunas características de la cultura nazca, ¿sí? Y te pediría, por favor, que me ayudes. Ayúdame mucho con respecto a la explicación, ¿sí? Voy a ser más concreto aquí porque me enfoqué mucho en Chavín, porque en Chavín te van a preguntar un montón en examen. Chavín es un clásico de examen, por eso que me demoré un montón ahí. ¿Sí? Profesor, claro, las líneas. Ubicación. Profesor, como te dije, está en el Valle de Río Grande, de Acarí. Su centro principal es Cahuachi. Como puedes ver aquí, Cahuachi está donde está al sur de lo que actualmente es Nazca. ¿Sí? Max Uhle lo descubrió. Y principalmente, Nazca tuvo que hacerle frente a lo árido de su territorio. Era tan árido, profesor, había un desierto inmenso. Entonces tuvieron que crear acueductos. Desde la sierra traían acueductos inmensos hasta la costa. Esto es digno de aplaudir, porque nuestra cultura nazca no se quedó de los brazos cruzados. Si hay un desierto, dice, no hay agua, me moriré. No, traen acueductos. Y luego, una vez que hay acueductos subterráneos, van a hacer que esta agua subterránea suba, ¿sí? Sea filtrada por galerías. A estas galerías que tienen forma circular se les conoce como los ojos de agua, porque vistas del cielo parecen ojos de agua. Sin embargo, la historia le llama galerías filtrantes. Apunte por favor eso, ¿sí? Técnica agrícola de los Nazca para obtener agua subterránea, galerías filtrantes. Apunte eso por favor. Galerías filtrantes, ¿ok? Ellos captaban el agua subterránea de los acueductos que ellos traían desde la sierra. De esa manera, ellos podían almacenar el agua y por tanto pugios y así aumentar su capacidad agrícola. Galerías filtrantes. Pasemos a lo siguiente. Profesor, también desarrolla una sociedad clasista. Y cuando digo una sociedad clasista, me refiero a que hay clases sociales dominantes y dominadas. Esta clase social dominante estaba compuesta por sacerdotes y militares. Por eso su política es teocrática militar. 2. Ellos gozaban siempre de dejar en ridículo a sus oponentes.
cuando vencían y derrotaban a sus contrincantes, a sus pueblos vecinos, ellos momificaban la cabeza y la colocaban, le hacían un orificio en la frente, ¿sí? En el cráneo, y la colgaban en sus templos como en Cahuachi, como un símbolo de superioridad ante el pueblo derrotado. Y la tenían como un trofeo. Se le llamó las cabezas trofeo. Cuando un pueblo quería rebelarse en contra de los Nazca, ellos sacaban a su gran líder, al que antiguamente fue su líder, y dijo: ¿ustedes quieren que les pase lo mismo? Entonces rebélense. Porque la fuerza y la vitalidad de tu antiguo guerrero está conmigo. No solamente le cortaban la cabeza, bebía la sangre del gran guerrero que había derrotado, el líder del pueblo que habían sometido. De esa manera, una forma para limitar que los pueblos se rebelen en contra de los nazis. Como te dije, su principal centro era Cahuachi. Entonces, profesor, no te olvides, clasista, cabezas trofeo, política, teocracia, mental. Claro, das Quito, obvio, es normal. Cahuachi fue una ciudad muy importante, un gran templo ceremonial, un centro administrativo. ¿Por qué un templo ceremonial? Porque dentro de Cahuachi se hacen ceremonias. Vale. ¿Por qué un centro administrativo, profe? Porque ahí se guardaban los tribus, ¿no, profe? ¿Qué se guardaban ahí? ¿Qué se administraban ahí? Los tributos. Por eso que es un centro ceremonial y centro administrativo. ¿Ok? Esta quería es llamada la Stonehenge peruana. Muy bien, los tributos, así se hacen. Esta quería era llamada también la Stonehenge peruana, es decir, era un conjunto de estacas de guarango, ¿sí? Donde se colocaban específicamente con una estrella. Los sacerdotes de Nazca eran muy cuidadosos del mundo astral, de los astros. Y ellos colocaban en estaquería, en cada estaca simbolizaba una estrella, para poder ver su movimiento en la noche, ¿sí? No te olvides, ¿ah? Estaquería, centro astronómico sería, ¿no? Un centro astronómico. Luego pasemos al aspecto cultural, la cerámica. Cuando nos referimos a la cerámica, hablamos que Nazca presenta la mejor cerámica pictórica. Cuando hablamos de Nazca, decimos que Nazca representa a la mejor cerámica pictórica. ¿Qué significa pictórica? Significa que es la mejor cerámica pintada, que se pinta, que se decora. Ah, vale, profe, vale. Pictórica, o sea, pictórica que se pinta, correcto. Y se pintaba tanto que no dejaba un espacio en blanco. La decoraban tanto, como puedes ver tú ahí, que no dejaba espacio en blanco. A ese tipo de cerámica se le conoce la cerámica con la técnica del horror al vacío. Como algún estudiante, por ejemplo. ¿Te acuerdas? Yo recuerdo algunos libros o cuadernos que yo revisaba, ¿sí? Y las chicas decoraban ese cuaderno, parecía un arcoíris, con unicornios, con escarche, con 47 colores. Y si mi papá le compraba los de 120 colores, utilizaban los 120 colores. Pero lo que pasa es que se ve feo. Si lo dejo en blanco, se ve feo. Mejor le pongo una mandala. Ya, ponle una mandala. ¿De acuerdo? Ahí está. Horror al vacío. No le gusta que esté en blanco. Horror al vacío. ¿Ok? Horror al vacío. Sí sois. Muy bien. Aparte de ello, los Nazca también se ven los geoglifos. Los geoglifos, como tú puedes ver, son lo que actualmente se conoce como las líneas de Nazca, aunque no son tan líneas, ¿no? Son figuras, pero se les conoce como las líneas de Nazca hoy en día. Las líneas de Nazca o geoglifos de Nazca son figuras sobre la Tierra, ¿ok? Tienen mucho debate ese término. Sin embargo, a nivel San Marcos y UNI, se trabaja que su descubridor, apunte esto por favor, el descubridor de la línea de Nazca, ¿quién fue? Toribio Mejía Gesell. ¿Sí? Te preguntan aquí. A ver, atención aquí, campeón. Te preguntan, ¿quién fue su descubridor? De descubridor, Toribio Mejía Gesell. Segundo, ¿qué era para Toribio? Eran caminos, caminos sagrados. Profesor, ¿y Paul Kosok qué dijo? Paul Kosok dijo, él vino con un aeroplano. Él vino con un aeroplano. Así que dijo, ¿qué camino va a ser? Es un calendario astronómico. Astronómico. Claro. Pero luego, obviamente que Paul Kosok vino con María Reich. Y María Reich se quedó. Paul se fue, la dejó en visto. Y ella se quedó aquí porque sentía que estaba conectada con las. Ella dijo, sí, tiene razón, tiene razón. Es un calendario
Astronómico, claro, sí. Pero, claro, su mano tenía 4 dedos, ¿de acuerdo? Astronómico. Pero principalmente agrícola. Ah, ya. Con fines agrícolas. Es lo que destinó María Reich. Ella fue la principal investigadora de la civilización de los nazcas. ¿Ok? Por favor, no lo vayas a olvidar, no te vayas a olvidar. ¿Quién descubrió? Toribio. ¿Quién fue la que investigó más? María Reich. ¿Sí? Tómale foto, anota esto, por favor, es importantísimo que lo tengas en mente. ¿Sí? Por favor, para seguir avanzando. No quiero perjudicarte esto con el tiempo. Ayer me quedé mucho tiempo, los chicos casi me pegan. Vamos, campeón, seguimos avanzando. Entonces, Toribio pensó que eran caminos sagrados, propuso calendario astronómico y María Reich a calendario agrícola. Profesor, ahora seguimos en el periodo horizonte, no, intermedio temprano o primer desarrollo regional. Repito, ¿te acuerdas más que dijimos que estábamos en desarrollo regional según Lumbreras e intermedio temprano según Rowe? Seguimos en el mismo periodo, no lo borres, si ahora tomamos factura, seguimos en el mismo periodo, Mochica. Mochica está ubicado al norte del Perú, en la costa norte del Perú, comprendido entre los valles de Moche, Chao, Virú y Chicano. ¿Descubierto por quién? Por Max Uhle nuevamente. ¿Sí? Max Uhle indicó que Mochica era una cultura llamada Proto-Chimú. Proto-Chimú. ¿Por qué Proto-Chimú? Porque de Mochica nacerá después la cultura Chimú. Entonces, apunta esto, por favor, ¿ya? Para Max Uhle, la cultura Mochica es una cultura Proto-Chimú, que dará origen luego a la cultura Chimú. Cuando esa, para Max Uhle, Proto-Chimú, la cultura Mochica. Mochica o Moche, es lo mismo, ¿no? Mochica porque deriva del Mochic, la lengua que se habla mucho en la costa norte del Perú. Ahora, sigamos, profe, sigamos. Recuerda, Proto-Chimú, descubierto por Max Uhle y estudiado después por Julio César Tello. Profesor, la organización política y social de los Mochica es bien compleja, pero para serte sincero vamos a resumirlo de la siguiente manera. El que está arriba es el Siquich, el que domina un conjunto de valles. Recuerda, los Moche agruparon un conjunto de valles. ¿Qué valles, profesor? Cuéntame. ¿Tú ves aquí toda la cantidad de ríos? Claro, mira. ¿Sí? Todos estos ríos generan valles. Entonces, aquí hay un valle, 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 aquí hay un valle. El jefe de cada valle se llama Alaek. Es el jefe de un valle. Repito, se llama el Alaek. ¿Okay? Alaek. Y el jefe de todo este conjunto de valles se llamará el Siquich. Por tanto, dime, ¿quién tiene mayor jerarquía? ¿El Alaek o el Siquich? ¿Qué dices tú? ¿Quién tiene mayor jerarquía? Profe, de lejos es el Siquich, porque es el jefe de un conjunto de valles. De lejos es el Siquich. El Alaek es el jefe de un solo valle. ¿Ok? No te olvides. Profe, ¿y eso dónde lo puedo encontrar? Aquí, pues, hijo. Por eso he colocado eso. Mira. Aquí está, Siekich arriba, Siekich, y abajo el Alaek. ¿Ok? Los sacerdotes siguen teniendo el predominio también. Recuerda que es una teocracia militar, solo que los militares están por encima en esta ocasión. ¿Ok? Pero los sacerdotes también tienen el control ideológico. Y el pueblo que es sometido. ¿Ok? Claro, esclavos, claro que hay esclavos aquí, hay esclavos, ¿no? Esclavos también hay, porque si hay guerras, siempre que hay una teocracia militar y siempre que hayan guerras desde los paracas, van a haber esclavos. Eso sí, que no lo por hecho. Esclavos, ¿no? Abajo están los esclavos, correcto. Agricultura, profesor, utilizaron técnicas de irrigación, canales y acueductos, como por ejemplo la Cumbre, el canal La Cumbre, el canal Ascope, la represa de San José, inmensa represa, 120 metros, inmensa. Profesor, 1.400 metros de largo, el acueducto, profesor, de la Cumbre. Y el canalito de Ascope, por ejemplo, de 147 kilómetros. O sea, fueron grandes ingenieros hidráulicos. Pregunta de examen de admisión. Al periodo intermedio temprano, según Robo, o desarrollo regional, según Lumbreras, me imagino que entiendes, escucha, San Marcos le llama también el periodo de los grandes ingenieros hidráulicos, porque desarrollaron conocimiento en hidráulica. Recuerda, ¿sí? Grandes ingenieros hidráulicos. Ahorita vamos a hacer un esquema resumen, solamente quiero que recuerdes. A este periodo, donde está Nazca y Mochica, coloquen tú ahí Nazca y Mochica, grandes ingenieros hidráulicos. Ahí te lo están demostrando, tienen excelentes ingenieros. Profe, los Nazca también, ¿te acuerdas?
Galerías filtrantes. Ah, tiene razón, profe. Utilizaron el agua, ¿no? Supieron cómo abastecerse de este recurso importantísimo para su agricultura. Complementaria a la agricultura, gracias a sus técnicas de irrigación, también desarrollaron la ganadería y los intercambios de productos. ¿Tú le llamas eso como? Trueque, ¿cierto? Trueque. ¿Te acuerdas del trueque, no? Intercambiar bienes que son necesarios. Trueque, claro, lo típico. Pasamos a la cerámica. Profesor, esta cerámica, al parecer, podrías confundirla con una cerámica chavín, perdón, con una cerámica de Nazca. Parece que tuviese olor al vacío, ¿cierto? Pareciera. Sin embargo, estos ceramios son llamados los ceramios o la cerámica pictórica. Recuerda que pictórica es porque se pinta, están pintados. Y si tú sacas esas pinturas, vas a encontrar estas escenas. Ah, mira, y se muestran escenas de la vida cotidiana. Telares, guerras, ceremonias, ¿no? Cuando desplazaban al gran señor Osiequich de Mochica. Entonces, esta cerámica nos sirve para hacer documental, para documentar su vida. O sea, te mostraban la vida. Algo así como si has visto Hércules, no sé si has visto Hércules. ¿Te acuerdas el Aríbalo de Hércules donde aparecían cantando la chica? Decorado, ¿te acuerdas? Y ahí aparecía una historia. O para ir, y si no quieres ir tan lejos, ¿te acuerdas de Moana? ¿Has visto Maui? ¿Te acuerdas de Maui y su cuerpo que estaba totalmente tatuado? Y hasta comenzó a cantar hablando con su cuerpo, ¿te acuerdas? ¿Sí? Ahí está, pues, pictórico. Profesor, que el cuerpo de Maui es pictórico. También, pues sí. Ok, porque está pintado. Sin embargo, los mochicas no solo destacaron en los huacos pictóricos, sino también en las cerámicas escultóricas. Propio de ello, esculpieron, por ejemplo, sus rostros, huaco retrato, también enfermedades, huaco patológico y, ¿por qué no?, sus actividades, ¿no?, eróticas, los huacos eróticos, que tenían una muestra de fertilidad. ¿Sí? Los huacos eróticos no tienen ningún fin mórbico, sino porque es una muestra de su fertilidad. Son las actividades cotidianas que había, ¿cierto? Que hacían los mochicos, ¿sí? Esto fue un tabú durante los años 80. Sin embargo, hoy en día se entiende, se comprende esa cultura, ¿no? Profesor, a ver, repita, retratos, patológicos y eróticos. A estas cerámicas se les da formas, por eso se llaman huacos o cerámica escultórica, ¿sí? Esculpir significa darle forma. Muy bien, pasamos a la arquitectura. Cuando hablamos de arquitectura, hablamos de las huacas. Las huacas son lugares sagrados. Eso defínalo así, ¿ok? Lugares sagrados. Si quieres saber qué es una huaca, lugares sagrados. Centros o lugares sagrados. Hay muchas huacas en costa norte de Perú. ¿Y por qué no hay muchas huacas, pues? Piensa, era un conjunto de valles. Si hay un conjunto de valles, cada valle tiene su alaec. Cada valle tiene a su gobernante. Y como cada valle tiene su gobernante, cada valle tiene su centro más importante. ¿Ok? Entonces, profesor, la más importante que podemos ver aquí de todo lo que está es la Huaca Rajada y la Huaca del Complejo del Brujo. Porque aquí se encontró el señor de Zipán, ¿te acuerdas? Ah, sí, profe, sí recuerdo. He escuchado hablar del señor de Zipán. Correcto, está ubicado en Huaca Rajada. Y también en el Complejo del Brujo he visto aquí a la señora de Cao, ¿no? Que demuestra que las mujeres tuvieron poder en el antiguo Perú, ¿vale? Profesor, sigamos. Entonces no te olvides, ¿ah? Huaca Rajada, señor de Zipán. Complejo el Brujo, señora de Cao, ¿ok? Huaca Rajada, Rajada, Zipán. Complejo el Brujo, la señora de Cao, ¿sí? Profesor, una consulta, ¿y usted va a hablar del señor de Zipán? Sí, ahorita voy a colocar para que veas al señor de Zipán. Mira, este es el dios más importante de los mochicas. Es el dios Ayapaec o el dios Hacedor. ¿Ok? El dios Hacedor o el dios Ayapaec. Profesor, una consulta, sigamos. ¿El dios Ayapaec le gustaba sacrificios humanos? Claro que sí. El dios Ayapaec, profesor, estaba representado en qué huaca? En la huaca de la luna. Mira, ya apunta, tenemos ya 3 huacas. Profesor, huaca rajada, señor de Zipán. Huaca de la luna, aparece este rostro llamado el hacedor o el degollador, el dios Ayapaec. También se pintaron murales, como el de rebelión de los artefactos. ¿Y por qué los artefactos se revelan? Muestra de una época muy confusa, muy terrible de la cultura mochica. Una época de anarquía, donde hubo mucha rebelión. Para que los objetos, mira, si te das cuenta aquí, los objetos se revelan. Los objetos se están revelando. ¿Y por qué, profesor?
muestra de que Mochica no la pasaba bien. Habían contradicciones. ¿Qué habría pasado en Mochica para que ellos puedan pintar esos lugares? ¿No? Los objetos se rebelan. Los objetos no quieren seguir a sus dueños. Fue algo terrible, ¿no? Lo que ocurrió ahí. Muchos arqueólogos están aún definiendo qué pasó. Posiblemente muchos cuentan de que fue un periodo de mucha crisis en Mochica. En lo que respecta a metalurgia, tenemos el trabajo de oro, plata y cobre. Como tú puedes ver aquí, fueron excelentes trabajadores de metales. Por eso estos se les llaman orfebres, porque trabajan metales preciosos. ¿Ok? Tuvieron la técnica de la tumbaga, que era la aleación entre el oro más el cobre. ¿Ok? La tumbaga. Profesor, como te dije a nivel de religión, está Ayapaé, el dios de Guayador, que le encantaba la sangre humana. Y por ende, si a tu Dios le gusta la sangre humana, ¿qué harás tú? ¿Sacrificarás a una llamita? No. Sacrificas a prisioneros de guerra. Ceremonias de sacrificio. Eran fuertes ceremonias de sacrificio. Tampoco eran, claro, tampoco éramos tan sádicos como los aztecas, ¿no? Pero sí hacemos sacrificios. Quizás no tanto como los aztecas, pero sí. No podemos decir, ay, que los aztecas son violentos, los peruanos no. Sí éramos violentos. ¿Ok? Aquí está Walter Aldo. ¿Qué hacen los aztecas, Alessandra? Gracias a su dios Tezcatlipoca, los aztecas realizaban sacrificios constantemente, arrancándole el corazón. Y el corazón tenía que estar latiendo. Así se le era muy sanguinaria la cultura azteca. Hacían sacrificios humanos. Como un porqué. Bueno, algo así. Aquí está Walter Allen, ¿no? Aquel que descubrió en Huacaraca de 1987 al señor de Zipán. Aquí vemos todo el decorado del señor de Zipán en oro. Fue un descubrimiento muy bonito, ¿por qué? Y muy importante, porque permitió conocer realmente cómo era el gran señor de un valle en la cultura mochica. El señor de Zipán, el gran señor de Zipán. Y además estuvo en perfecto estado. La señora del Cao, sin embargo, fue recientemente descubierta en el 2006. ¿Y qué demuestra la señora del Cao? Que las mujeres también tienen un ajuar funerario. ¿Y qué es un ajuar funerario? Es todos los artilugios que utilizaba una mujer como gobernante de un valle. Las mujeres tenían pues poder. Ahora entiendes por qué mamá tiene poder en tu casita. Sí, profe, me consta, me consta. Mi mamá es la señora de Cao y mi papá es el señor de Zipán. Pero a veces la señora de Cao impone su poderío ante el señor de Zipán. Correcto. Las mujeres tenían mucho poder en la costa norte. Eso es algo que a veces a los españoles como que no les cuadra, ¿no? Entonces, cada vez que tú veas a tu mami por ahí molestarse un poquito con tu papi, mami, por favor, tranquila, señora de Cao, tranquila, con mucho respeto. Sigamos. Tiahuanaco también está ubicado en el mismo periodo. ¿Te acuerdas qué periodo fue? No, profe, ya me olvidé. A ver, según Rowell, ¿qué periodo estamos? Ojo, seguimos en el periodo. No. No. Tiahuanaco duró hasta el horizonte medio. Duró, pero no. Seguimos en el intermedio temprano. Surge, no he dicho cuándo acaba. Ojo, para lumbreras, ¿estamos dónde? Lumbreras estamos en el primer desarrollo regional. Ojo, claro que Tiahuanaco va a durar hasta el horizonte medio, mi estimado estudiante. Va a durar, pero surge en este periodo. Seguimos en este periodo, ¿sí? Desarrollo regional. Muy bien, profesor, estoy ubicado en el altiplano de Perú, Bolivia, ¿sí? Y Chile. Principalmente se encuentra más en Bolivia que en el Perú, en la famosa Meseta del Collao. ¿Y cuál es el problema? Es que está en mucha altura, por favor. ¿Y cuál es el problema cuando está en mucha altura? Cuando una cultura está en mucha altura, tiene el problema de qué? Tiene el problema de las heladas. ¿Es fácil cultivar en altura? No, profesor, porque viene la helada y seca todo. ¿Sí o no? Pero esta cultura, hay que colocar aquí. ¿Quién descubrió la cultura Tiahuanaco? Si la cultura Nazca y la cultura Mochica la descubrió Max Ulle, Tiahuanaco fue descubierta ¿te acuerdas? Pedro Cieza de León. Y estudiado por Lumbreras. Estudiado después por Lumbreras. ¿Sí? Pero fue Pedro Cieza de León. Apunta, apunta, apunta. Eso no va a estar estudiado. Apunta esto. Pedro Cieza de León. Luego va a ser estudiado por Lumbreras, por Tello, Mankowski. Hay muchos que vienen a estudiar. Pero Pedro Cieza de León descubrió esa cultura, ¿sabes en qué siglo? En el siglo XVI.
Ah, o sea, vivir con los españoles. Claro, pues Pedro Cicerón era un cronista. Pues, sí, o sea, Lumbreras también estudió Wari, por ejemplo. Se especializó en Wari, porque él es de Ayacucho. Ahorita viene Wari, ¿ya? Entonces, no te olvides, hasta aquí quiero ser concreto. Te preguntan, ¿quién descubrió en el siglo XVI a la cultura tiahuanaco? Pedro Cieza de León. Cieza, no te olvides, ¿ah? Cieza. Ah, sí es. Ah, muy bien, Cieza. Sí es. Ah. Muy bien, pasamos entonces, sabemos que es ubicado en el altiplano boliviano, Perú, Bolivia, Chile. Pasemos a ver algunas características de Tiahuanaco. Cuando uno habla de Tiahuanaco es imposible dejar de pensar en la portada del sol, ¿cierto? Pero no fue lo único que tuvo. La cultura de Tiahuanaco también destacó principalmente por desarrollar lo que usted ve en pantalla, los camellones o guaruguaro. Los camellones o guaruguaro, ¿qué son, profesor? Son chakras elevadas. ¿Y cuál es la función? Sencillo. Como hay muchas heladas en el altiplano, para poder evitar estas heladas, lo que hizo, profesor, lo que hizo la cultura tiahuanaco fue crear algo muy habilidoso. Agua por aquí, agua por aquí. Surcos de agua. ¿Con qué intención el profesor colocó surcos de agua? ¿Por qué? ¿Qué buscaba? Sencillo. En el día, profesor, los rayitos del solcito calentarían, mira, calentarían el agua. Toda la mañana el sol calienta el agua. Ahora, cuando llega la noche, el agua, ¿sí?, tiene una capacidad que es termorreguladora. El agua absorbe el calor en forma de fotón y luego expulsa el vapor, ¿sí?, expulsa esta energía en forma de vapor en la noche, pero lo hace despacito. Por eso usted en la noche siente calor, porque de día el sol calienta el agua. Son las 8 y tú estás así. Oh, mamá, ¿por qué hace calor? Ah? Tu mami te dice, el bochorno, hijito. Ya, el bochorno. ¿Cómo surge eso? Claro, lo que pasa es que las masas de agua, tú vives en la costa, lo sientes más. Como vives en la costa, tú sientes cómo, obviamente, el mar, que es una masa inmensa de agua, se calienta con el sol en verano. Estamos en verano. Y por tanto, el agua regula toda esa temperatura y en la noche la expulsa. Y como demora en expulsar, más o menos hasta las 10, 11, 12, tú tienes calor. Pero a las 2, 3 de la mañana hace frío. ¿No te pasa eso? ¿No te pasa que te duermes desabrigado porque hace calor y en la madrugada hace frío? ¿No te pasa eso? Ah, pues ahí está. El calor se expulsa, pero o sea, toda la noche. En la madrugada, obviamente, ya expulsó el calor y ahora hace frío. Entonces, lo que pasaba, profesor, es que cuando venía la helada, ¿qué pasaba? En la noche, como esta energía, ¿no?, está siendo expulsada en forma de vapor, cuando viene la helada, vientos fríos, acá está, por ejemplo, su plantita, pues viene el frío, ya perdiste, y dice, ¡wow! Y no puede. La helada no puede. Se forma una especie de efecto invernadero. Se forma una especie de efecto invernadero. Mírate. Y por tanto, las plantaciones pueden sobrevivir. No se van a enfriar por las heladas. Me dejo entender, no se congelan. Me dejo entender, técnica maravillosa, ¿sí o no? ¿Ha visto? Utilizando, profesor, las propiedades del agua, se dieron cuenta que podían crear un efecto invernadero. Oye, qué chévere, ¿eh? A esto se le conoce como los camellones o guaruguaro. Cultivaron, perdón, el maíz y el tarbi, ¿no? Que es algo así como el frijol. ¿Sí? Y lo pueden hacer incluso harina de tarbi. Profesor, también destacaron en su control vertical de los pisos ecológicos. ¿Y qué es eso, profesor? Es sencillo. Mira, todos sabemos que esta es la cordillera de los Andes, aunque en realidad es así. 1, 2 y 3, ¿cierto? Ya. Listo. Ellos están ubicados aquí, en esta zona. Aquí está el lago Titicaca. Acá está el lago Titicaca. Escucha, ¿sí? Mil disculpas por el dibujo. Ahora mira. Ellos sabían que existían muchos pisos ecológicos. Costa, Yunga, Quechua, Janca, Suni, como quieras, ¿cierto? Entonces, cuando ellos querían obtener estos recursos de la costa, ¿qué hacían? Verticalizaban su producción. Iban y colonizaban esta zona para obtener esos recursos. Lo mismo, si querían de la papa de la zona quechua, iban y colonizaban verticalmente. Como ellos venían desde arriba, se dice vertical, ¿no?
Y profesor, cuando ellos querían, por ejemplo, otros productos igual, colonizaban. Cuando querían ir a la selva y traer hoja de coca, también colonizaban. Y profesor, ¿y por qué colonizaban? Para abastecerse de esos productos. En pocas palabras, los tiahuanacos decían, yo quiero pescado, y si no lo tengo, iré e invadiré ese piso ecológico y obtendré el pescado de la costa. Y tenían enclaves o colonias, ¿sí? No te olvides eso. No, no, Alessandra, no eran caníbales, crean. No, no, no se demostrado eso antropológicamente hablando. ¿Ok? Entonces no te olvides, ¿ah? ¿Cómo se llamó? ¿Cómo se llamó? Escucha, esto fue pregunta de examen de admisión, ¿ah? Escucha, por favor, escucha aquí. Te pido, por favor, muchas gracias aquí. ¿Cómo se llamó el mecanismo utilizado por la cultura tiahuanaco para abastecerse de productos de diferentes zonas ecológicas? ¿Guaruguaru o control vertical de pisos ecológicos? Control vertical. No te olvides, ¿ah? Así ellos podían acceder a otras zonas ecológicas, ¿sí? Así podían ellos, ¿no? En este caso, obtener productos de otras zonas ecológicas, ¿sí? Muy bien. Pasemos, campeón, pasemos. Aspecto cultural, cerámica. En lo que respecta a cerámica tenemos al quero, ¿cierto? Profesor Tequero, un vasito ceremonial. Y al pebetero. Esto es importante. Tiahuanaco, en sus centros ceremoniales, les gustaba colocar aromas, ¿sí? Y hay muchas hojas, plantitas que tienen aromas, como la menta, por ejemplo. Entonces ellos agarraban hojitas de menta y colocaban ahí. A veces colocaban hojita de coca, ¿qué decir? Colocas ahí, tú colocas en este pebetero y vas a quemar. Por las fauces, mira, colocas aquí la plantita. Colocaba las hojitas aquí, las hojitas para aquí. Y profesor, ¿no? Luego las quemabas, ¿no? Aquí las quemabas, ¿sí? Quemabas, aquí, la tapabas. ¿Y sabes por dónde salía? Por aquí. Por aquí salía el olor. A este se le llama pebetero o saumerio. Era como un incienso en la época de Tiahuanaco, ¿ok? ¿Sí? Es como un incienso en la época de Tiahuanaco, ¿sí? Pebetero. Profesor, se van a apreciar diseños geométricos, hay aquí figuras de felinos, claramente puedes ver el felino, y se observa una decoración polícroma, muchos colores. No te olvides, ¿eh? Felinos, figuras geométricas y muchos colores. Uno era un vaso ceremonial y el otro era un aromatizante, ¿no? Una especie de pebetero sahumerio. Muy bien, sigamos con lo siguiente. Se trabajaron esculturas como el monolito de Benet, figuras muy rígidas de sacerdotes y la gran portada del sol, donde encontramos a qué dios. Este es el dios Huira, Huira, Co, Huiracocha. Muy bien, Huiracocha. El dios Huiracocha. Excelente. El dios Huiracocha. Muy bien. En arquitectura encontramos al Palacio de Calasasaya, palacio muy importante, con grandes piedras que pesan hasta 50 toneladas. Y las ruinas de Pumapunku. Se encontró en ruinas posiblemente porque los tehuanacos fueron atacados por los aymaras. Y en plena construcción dejaron en ruinas lo que iba a ser llamado Pumapunku o la portada del Puma. ¿Sí? Así se llama, ¿no? Pumapunku o la portada del Puma. Algo que destaca la cultura tiahuanaco es que desarrollaron una arquitectura megalítica. Utilizaron grandes bloques de tierra, hasta de 50 toneladas. Uh -huh. Profesor, ahora pasamos a Wari. Escucha, hasta aquí quiero que entiendas algo. Y voy a compartírtelo porque creo que ya es hora, ya es tiempo. El futuro es ahora. ¿Entendiste? Muy bien. Escucha. Esto yo te lo voy a compartir. Es más, si quieres ya tómale foto. Escucha. Hemos pasado, si esto lo hice con calma. Escucha. Hemos pasado por Ron y Lumbreras. ¿Ok? No, toma la captura si quieres. Si quieres, toma la captura. Escucha. Hemos pasado por el precerámico, por el periodo inicial, por el formativo, ¿te acuerdas? Chavín, primer horizonte, acá está Chavín, mira. Chavín, Ancash, Tello, Teocrática, Origen Amazónica, todo lo que hemos visto. Ahora, te contaré lo siguiente, y aquí quiero que por favor me prestes mucha atención, ¿sí? Por favor, aquí, mucha atención. Cuando Chavín cae, surgen pequeñas culturas, chiquitas. Entre ellas está Paracas, que es la más importante. Estas culturas, para Rowe, por eso es que tú te preguntas, profe, ¿en Paracas usted no dijo en qué periodo estábamos? Para John Rowe, Paracas está aún en el primer horizonte. Solo que estas culturas, ¿no ves que Chavín cae
Y Chavén se divide en el norte, aparecen estas tres culturas pequeñas como Salináticos y Gallinazo. En la costa aparece Paracas y Pucará en la zona altiplana. A estas culturas se le llaman las culturas puente. ¿Por qué? Porque estas culturas darán origen a otras culturas, como Mochica, por ejemplo. Mira, Mochica, en la costa norte Mochica. Paracas, como te dije, es una cultura protocultura, ¿te acuerdas? ¿Dará origen a quién? A Nazca. Y Pucará, después de Chavín, dará origen a quién? A Tiahuanaco. ¿Y dónde nos encontramos? Pues? Nos encontramos en el primer desarrollo regional o intermedio temprano. Hemos visto Mochica, hemos visto Nazca y hemos visto Tiahuanaco, cuya capital de Mochica es Moche, capital de Nazca es Cahuachi, capital de Tiahuanaco es el Titicaca. Ahora, los vecinos, hemos visto, ¿hasta aquí me entiendes? Sí, estamos aquí, hasta ahorita nos encontramos aquí. Aquí nos encontramos, ¿cierto? ¿Hasta aquí estamos bien? Ya, ahora escucha. No fueron las únicas culturas, Mochica, Nazca y Tiahuanaco, no fueron. Habían vecinos. ¿Quiénes son sus vecinos? Recuay y Huarpa. ¿Sí? Recuay ubicado en Ancash y Huarpa ubicado en Ayacucho. La que me importa que sepas es la Huarpa. La cultura Huarpa es una cultura que esperó el mejor momento. Cuando Nazca esté débil, ¿te acuerdas Nazca que degollaban a sus enemigos, las cabezas trofeo? Escucha, resulta que los Huarpa comenzaron a buscar que Nazca esté debilitada. Y cuando Nazca estuvo debilitada, la cultura Huarpa asimilará. ¿Qué significa asimilar? Invadir y obtener lo mejor de esa cultura. Absorber esa cultura. ¿Sí? Absorber lo mejor de esa cultura. Así que los Huarpa invadió Nazca y a los Tiahuanaco y obtuvo su cultura. Producto de esta fusión de la cultura Huarpa, la cultura Nazca y la cultura Tiahuanaco, nació algo así como la fusión, pero nació la cultura Wari. Y esta cultura Wari se expandió por casi todo el territorio peruano. Por tanto, te pregunto, ¿también será un horizonte, sí o no? Claro, pero se llama horizonte medio. ¿Ok? Su capital fue Viñaque. Ahora, Terco Lumbreras, como es de costumbre, dijo, no es un horizonte, se llamará el primer estado panandino. ¿Y por qué el primer, perdón, aquí sería el primer imperio panandino? ¿Y por qué sería el primer imperio panandino? Porque es un imperio que se expande ¿por qué? Que se expande por casi todo el Perú. Él le dice panandino, no le dice horizonte, le dice panandino. ¿Ok? Panandino. Oye, profe, ¿y qué más? ¿Cómo hizo Wari? Wari tenía su capital, como lo ha tenido Mochica, Nazca o Tiahuanaco. Y ahora escucha aquí. Su capital era Viñaque. Ahora, ¿puedes tú controlar un gran y extenso territorio? ¿Podrías tú controlar un gran y extenso territorio en el Perú? ¿Sí o no? No se puede, si nomás no se puede. Chavín lo hacía a través de sus dioses, a través del miedo. Wari lo hizo a través de centros, ciudades, cabecera de región. Cada triangulito que tú ves aquí es una ciudad cabecera de región. ¿Ok? Cumple una función política porque cada ciudad, cada triangulito se encarga de dominar ese pueblo, de que adoren a su Dios. ¿Quién es el Dios? Es el Dios Viracocha. ¡Qué coincidencia! Tiahuanaco también adoraba al Dios Viracocha, pero como Wari es la fusión de tres culturas, Huarpa, Nazca y Tiahuanaco, obviamente se copió de su Dios. Y administrativa, cada cabecera de región o cada triangulito se encargará de recolectar los tributos de esa zona. Todo fue bonito por 200 años, pero sucede que con el pasar del tiempo se dieron cuenta de que estaban desunidos y crearon los Capacñam. Capacñam, que son ¿qué? Son caminos sagrados. Repito, ¿cómo se llaman estas líneas rojas que unen cada cabecera de región con la capital de Viñaque? Capacñam. Sin embargo, cada jefe de estos o estas ciudades cabeceras de región van a buscar autonomía y se van a querer independizar. Y lo hicieron. Y producto de esta autonomía, más la invasión de un pueblo llamado los Chancas, hizo que Wari caiga. Wari cayó por tres aspectos. Un fenómeno del niño tremendo que bajó mucho la productividad y la producción de Wari.
Dos, la invasión externa de los chancas, que vinieron y ¡pum! Chancaron a los Wari. ¿Cuáles son los chancas? Y tercera, Wari esperaba que sus jefes de cabezas de región los ayuden, pero en vez de ayudarlo, simplemente se olvidaron de Wari, su capital, y cada uno se volvió independiente. Es por eso que a partir de ese momento, el imperio Wari cae, como Roma cayó, como cayó el Tahuantinsuyo, como todo imperio cae. Y surgió que un nuevo periodo, llamado el intermedio tardío, o segundo desarrollo regional para lumbreras. ¿Sí? Ahora, aquí aparecieron Chincha, Chimú, Chachapoyas, los reinos aymaras y los incas. ¿Ok? Ojo, que los incas, claro, pero no eran todavía los incas de Tahuantinsuyo, eran esos incas, pero que recién estaban llegando por el lago Titicaca, por migrantes desde la zona del sur del Perú. ¿Ok? Los chinchanos, campeón, desarrollaron el comercio triangular, excelentes comerciantes. Los chinchanos fueron los mejores comerciantes y navegantes del Perú, apunta. La cultura chincha fue los mejores navegantes del Perú, de lejos los mejores navegantes del Perú, Chincha. Chimú, la cultura chimú tiene como principal centro Chanchan, la ciudadela de Chanchan, ¿te acuerdas? La ciudad de barro más grande del mundo. Son un imperio expansivo, tienen ahí, por ejemplo, al gran Takainamo como fundador. Es importante, Chimú. Trabajó mucho en la orfebrería, el trabajo en oro. Muchos piensan que el Tumi, por ejemplo, es de Chimú, pero fue de Citán, ¿no? Chimú trabajó mucho el oro, la plata, metales preciosos como no tienes idea. También tuvieron el caballito de Totora. También desarrollaron la pesca. ¿Ok? Destacaron mucho en la orfebrería, trabajo en oro y plata. Los chachapoyas, con su fortaleza en Cuela y el gran Pajatín. Y los reinos aymaras, como los collas y los pacas, ubicados en lo que antes fue Tiahuanaco. Y también los incas. Ahora, de estas 5 culturitas, ¿cuál crees tú que va a sobresalir? La cultura inca. Y la cultura incaica, poco a poco, tendrá etapas. Y en esas etapas irá venciendo a los aymaras, irá venciendo a los chachapoyas, irá venciendo a los chimú. Tuvo un pacto con los chinchas, así que a ellos no les fue mal. Por algo, los chinchanos le caían tan bien a los incas que los incas dijeron: oye, ustedes chinchanos no ponen resistencia, son buenos. Sí, pues somos comerciantes. Hagamos algo, pues. ¿Qué hacemos? ¿Qué tal si tú te sometes a mi poder? Bacán, me someto, dijo los chinchanos. Oye, qué bueno, nombraría este lugar Chincha y Suyo. Ahora entiendes por qué tiene ese nombre Chincha y Suyo, porque los chinchas se sometieron de buena manera con los incas. Si los chimú hubiesen hecho lo mismo, sería Chimusuyo, pero no fue así. ¿Ok? Y nació el horizonte tardío, el último horizonte, los incas, o para lumbreras, el segundo imperio panandino. De esto hablaremos la próxima semana. ¿Ok? Hasta aquí espero haberme hecho entender porque es un montón de culturas y si me demoré mucho en Chavín es porque creo que te van a preguntar más de Chavín. Siempre es un clásico en examen de admisión. ¿Ok? Igual, ¿sí? Si tú has podido, sí, si tú has podido copiar un poquito esto, excelente, bacán, chévere, igual te lo voy a pasar. Voy a pasarlo por Classroom o Azonis, ¿no? Y nos vamos directamente a hacer las preguntas para que tú estés tranquilito. ¿Sí? Ahora, vamos a las preguntas de clase. Dice, al desintegrarse la cultura chavín, la sociedad se regionalizó. ¿Te acuerdas? Chavín cayó y aparecieron culturas en el norte, comienza con M, ¿te acuerdas? Luego aparece la cultura nazca y luego la cultura tiahuanaco. Rowe llamó a este periodo el intermedio, bien campeón, intermedio temprano. 1 dado. Excelente. 2. La trilogía religiosa de Chavín fue representada por ¿qué dios? El cóndor, jaguar y la serpiente. Correcto, estás en lo correcto. Muy bien, muy bien. Estos muchachos me llenan de orgullo. Excelente. Pasemos. 3. De acuerdo a Julio César Tello, la antigua cultura peruana se desarrolló íntegramente en el territorio andino y recibió de su formación la poderosa influencia de... Muy bien, me estás llenando toda la pantalla con tus claves, correcto, ¿no? 3, Anita, Oriente Amazónico. Bien, 3A. A ver, la 4. A ver, ni la leo y seguro que ya tiene la clave. La 4, ¿cuál es la 4? A ver. Corresponde a la cerámica Tiahuanaco.
servía para aromatizar los templos de manera muy positiva. Claro, los peteros. Bien, hijo, correcto. 4 anitas. 5. Centro principal como capital, ¿eh? Era como una capital, ¿no? De la cultura nazca. Es la 5, es la de Cahuachi. Bien, ¿eh? Qué bueno, es entendido. Eso es algo positivo. 6 dice, cronista español que en el siglo XVI no fue quien realizó las primeras menciones en sus escritos sobre la evidencia arqueológica de Tiahuanaco y también de la cultura maya, que también van a ser estudiadas por lumbreras. Claro, sí es, ¿no? Bien, sí es. Sí es, profe, pero ¿cuál sí es? Sí es, pero ¿cuál sí es? Ciesa, pues, hijo. Ah, está bien, Ciesa. Dado, ¿no? 6, dadito. Ciesa, Ciesa, sí es esa, ¿no? 7. Denominó a la cultura mochica como proto-chimú. O sea que de esta cultura que apareció en el intermedio temprano, aparecería luego chimú. Lo máximo, ¿cierto? Era un arqueólogo lo máximo. O sea, hablamos de quién? De Max Ulle. 8. Uy, 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 uy. Aquí tengo miedo. Considerados los grandes navegantes y comerciantes. ¿Ellos fueron comerciantes y navegantes? No. Los chimú no. Fueron los chincha. ¿Su capital fue Chan? Excelente. Vaya que sí. Los incas, a cargo de Pachacute, ¿conquistaron de manera violenta? Sí, pero no fue Pachacute. ¿Quién fue, profe? ¿Quién fue? ¿Quién fue? ¿Quién fue? A ver, ¿qué me dice aquí? ¿Quién fue? A ver, si tú tienes la clave, dime quién fue. Tupac, pues sí. ¿No? Minchancamán logró la máxima expansión. Correcto. Minchancamán sí. Fue el último emperador. Esto apunta, ¿ya? Fue el último emperador chimú. Las principales divinidades son Si y Luna. Ah, Si, Luna y Nimar. Correcto. Tu clave es la adecuada. Aquí la 8 es la clave 2, ¿no? 4 y 5. 8 la A. 8 la A. Ahora, vamos aquí. 9. En el siguiente cuadro podemos ver la purificación realizada por John Rowe sobre la evolución de las sociedades andinas prehispánicas. El segmento remarcado con líneas gruesas. A ver. El que está aquí. Listo. Escucha. ¿Qué? ¿Estados regionales? No, escucha. Aquí debería decir periodo inicial, solo que han puesto precerámico. Aquí debería decir periodo inicial, pero mira, Caral y Cotox. Para lumbreras, Caral y Cotox, ¿dónde se encuentran? Para lumbreras. Claro, correcto. Caral y Cotox se encuentran en el arcaico superior, porque acá dice para lumbreras. ¿Dónde está Caral y Cotox? Arcaico. 9 anitas sería. Arcaico. Uy, aquí súbelo. Uy, no, te perdiste. Aquí sería arcaico. Lítico no, porque si decimos lítico estamos perdidos, ¿no? Porque Caral y Cotox no corresponden a Caral y Cotox corresponden a arcaico. Y la 10, claro, ya dice, ya no se vale. Desarrollo, dice aquí, intermedio temprano, desarrollo el primer regionalismo, Mochica, Nazca y Lima. Sí, Lima también se encontró junto a Mochica. Construcción de grandes ciudades, también en la costa, hemos visto, grandes obras hidráulicas. Teocracia, no. Te explico por qué. Voy a sustentar, hijo, tampoco es clave. Surgimiento de teocracia. ¿La teocracia apareció en el intermedio temprano? No, profe. La teocracia apareció incluso en el horizonte. ¿Te acuerdas? Horizonte temprano. Con Chavín. Profesor, apareció de la cerámica. ¿La cerámica aparece en el intermedio? No, apareció en el horizonte temprano. Por tanto, estas dos serían falsas. Y por ende, tus claves correctas serían la 1, 2 y 5. ¿Ok? Muy bien, jovencito. Son las 9:51. Esta vez me demoré un minuto. Estoy mejorando. La vez pasada apenas. ¿Sí? Cuídate mucho, campeón. Que tengas una excelente mañana. Gracias por haber estado el día de hoy con mi persona y haberte acompañado en el capítulo 2.